se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a través aún nos queda pensar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, pero que también estás en nuestros corazones. Gracias porque nos ama y porque nos está preparando para la traslación. Gracias, Padre eterno, por su infinito amor, su infinita gracia que no merecemos, pero ahí está nuestro garante Jesús, a la diestra suya, en el lugar santísimo del santuario celestial, intercediendo por nosotros. Rogamos el perdón de nuestros pecados y rogarle, oh Señor, que sea Cristo quien hable a nuestros corazones. Que no sean palabras de hombres, sino palabra de vida eterna, palabra de Cristo Jesús. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con nuestro tema que hemos venido presentando, básica y esencialmente, sobre la apostasía. Nuestro Maestro Jesucristo, los apóstoles nos advirtieron sobre este aspecto. Y prácticamente cuando el Evangelio había sido llenado, el mundo había sido llenado del Evangelio de Cristo, el Evangelio se predicó en todo el mundo. Pablo sabía que Jesús no iba a llegar para sus días, pero ya habían aires de apostasía, y él advierte. La Biblia menciona algunos actos de apostasía que es conveniente señalar. Siempre que Dios tiene un pueblo, tristemente ese pueblo apostata. Lo tenemos en la historia registrado. La iglesia apostólica primitiva apostató. El apóstol Juan, por ejemplo, sostiene que la apostasía es dejar de seguir a Jesús, dejar a Cristo y todas sus enseñanzas, pero lo va haciendo, los apóstatas lo van haciendo sutilmente y lo va mezclando con el error, con la filosofía del paganismo. Es dejar a Jesús. Entonces, si su iglesia ha dejado de seguir fielmente a Jesús, ha dejado de seguir la vida ejemplo de Jesús, ha dejado de seguir el ministerio mediador de Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial, y ahora está enseñando otra cosa, que todo se centra en la cruz, y dejan los 7 pilares de la fe de Jesús, su iglesia está en apostasía. Y podría decir muchas cosas más, pero vamos a hacerlo paso a paso. Salga de allí, salga de ese lugar, no vuelva más. Sea que sea en sábado o sea que sea en domingo, cualquier otro día de la semana que su iglesia, su asociación, organización, esa institución religiosa salga de allí.
El apóstol Pablo nos dice lo siguiente, que debemos tener cuidado, porque ese hombre de pecado ya en los días de él se estaba manifestando. Por ejemplo, en 3 Juan 12, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando la iglesia se aparta del Dios vivo, cuando comienza a coquetear al mundo, cuando comienza a hacer alianza con el mundo, cuando busca el poder del Estado y busca reconocimiento, y entonces le entrega prácticamente todo al Estado. Ahora, a partir de allí, cuando tiene un certificado de que esa iglesia está reconocida por el Estado, el municipio, llámese como se quiera llamar, el Estado de cada país lo llama diferente, la institución, ya ahí comenzó a apostatar. Miren ustedes, les voy a dar un ejemplo. El matrimonio, ¿quién lo instituyó? Dios. Dios. ¿Quién controla ahora el matrimonio? El Estado. ¿Por qué? Porque las iglesias apostataron. Se fueron a buscar reconocimiento del Estado. De tal manera que entregaron esa institución que no es del Estado, es de la iglesia de Cristo. Es de Cristo el matrimonio. Pero como la iglesia hizo alianza con el Estado dice, ven acá, yo ahora voy a controlar y voy a mandar. Y entonces tiene control de una institución que no le compete al Estado. Esa institución es de Dios, es de la iglesia de Cristo. Eso solamente es un ejemplo. Por otra parte, Pablo, escribiéndole al joven pastor Timoteo, advirtiéndole sobre la apostasía, ya haciendo su aparición en su día, dice claramente que en los postreros tiempos, en estos últimos días, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto está bien definido. La apostasía está basada en una mezcla adulterada de la verdad bíblica con espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por ejemplo, hay una doctrina que es bien demoníaca, que es la doctrina de la Trinidad, porque es pura filosofía pagana. Eso de Biblia no tiene ni un fundamento. En primer lugar, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, partiendo de allí. Y segundo lugar, Roma papal le pone un vestido a algo que no le encaja y le llama Trinidad, pero no encaja. Es pura filosofía pagana. Si usted está en una institución así, que cree en la Trinidad, sálgase de allí. Mire que no estoy hablando de un lugar específico, porque la mayoría del cristianismo cree en esa filosófica doctrina, porque es una filosófica doctrina, no tiene fundamento bíblico. Y ellos lo reconocen. Ellos lo reconocen. Así que son doctrinas de demonio. La Trinidad es doctrina de demonio. ¿Suena fuerte? Bueno, pareciera, pero hay que decirlo, hay que denunciarlo. Tesalonicense, el apóstol Pablo nos dice que no se engañe nadie de ninguna manera, porque Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y eso tiene su historia. Luego que la iglesia primitiva, ya a partir del siglo III, empieza
a hacer coqueteo con el Estado. Y los cristianos empiezan a renunciar a su fe. Por temor a que los mataran, por temor a que pasaran hambre, por temor a miedo a muchas cosas. Pero eso fue un grupo pequeño. La mayoría prefirió morir por Cristo. Así que la apostasía se relaciona con dejar de seguir el camino de la doctrina señalada por el testigo fiel y verdadero, Jesucristo. Bien sea por traición doctrinal, venta de su alma al diablo, haciendo alianza con el hombre de pecado, o sea, Roma papal, bien sea en favor de seguir otros caminos espirituales, desde el punto de vista contrario a las Sagradas Escrituras y a los 7 pilares de fe adventista del séptimo día que nos dejaron nuestros históricos pioneros y que es contraria a la fe y a la verdad de Dios. Hay que salir de él por la salvación, para agradar a Dios y honrar a nuestro Redentor. Pero vean este punto. Si la mayoría de los pastores y educadores, administradores de la Iglesia Adventista corporativa comienzan a enseñar que podemos ser salvos en pecado, lo cual significa enseñar una herejía y que no tiene sustento bíblico, pero sí un sustento satánico, y dejan de predicar y enseñar un evangelio diferente del que históricamente ha sido enseñado en la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Comenzaría alguien a entender que hay apostasía? No hay duda. Sálgase de allí. ¿Sí? Una táctica primordial efectuada durante miles de años por una iglesia que está en apostasía es tratar de mantener la verdad alejada del pueblo. Esa iglesia en la Edad Media le negó la Biblia al pueblo. Se la negó. Y decían que solamente sus dirigentes, sus líderes, podían explicarlo. Yo le invito a que usted estudie la Biblia por usted mismo, doble rodilla, pídale al Padre que sea Él quien le enseñe. A Dios Padre, no estoy hablando de ningún ser humano, a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. Y Él le va a enseñar. Él le va a enseñar. Estudiemos la Biblia por nosotros mismos. Entonces, los líderes del adventismo corporativo han hecho muchas veces esto. Han proscrito la palabra de Dios, la tienen encadenada. No la dejan usar libremente. Los ancianos y los pastores ya llevan un sermón que otro preparó y como papagayo van repitiendo. No pueden expresar su fe, porque entonces quedan en la calle. Incluidos esto, la enseñanza, la doctrina, como la naturaleza de Cristo, la naturaleza del hombre, la naturaleza del pecado, la perfección, la santificación. Y si es posible que una persona consiga vivir una vida de pecado. Estos temas no se dan, no se permiten. Le estamos pidiendo que evitemos efectuar presentaciones públicas. Ellos lo han dicho. Y esto se encuentra en la revista Adventista el 24 de mayo de 1979, escrita por el presidente de aquel entonces de la Iglesia Adventista Corporativa, Neil C. Wilson, el papá del que está ahora en la presidencia. El punto. Si un ministro adventista del séptimo día que ha predicado el mensaje adventista histórico por aproximadamente 50 años, que ha pastoreado algunas de nuestras iglesias más grandes, que ha enseñado teología en nuestros colegios adventistas y que ha efectuado seminarios y que nunca se ha escuchado enseñar alguna herejía,
se le quitan las credenciales sin efectuar un proceso, ni siquiera se le permite una audiencia. La pregunta es, ¿usted reconocería a alguien que hay una apostasía? Y esto es una transgresión tremendamente básica de la ley de Dios. Pero nadie allá adentro se atreve a llamar la apostasía. La Odisea no quiere escuchar acerca de esta apostasía. Los líderes no quieren escuchar, niegan, mienten. Y o es negada o entonces otros dicen, sí, sabemos que hay una apostasía en la iglesia, pero ¿por qué quiere usted hablar de eso continuamente? Bueno, mientras Dios tenga una iglesia que está en apostasía, Él va a enviar mensajeros. Isaías 58:1. Estos mensajeros deben amonestar, reprender e implorar con el profeso pueblo de Dios para que se arrepientan, confiesen sus pecados y se aparten de esos pecados, reformen su vida, vivan de la palabra de Dios y a la luz de los testimonios inspirados, o la maldición de Dios permanecerá sobre él. Proverbio 26:2. La maldición nunca vendrá sin causa. Proverbio 26:2. Y es que existe el peligro de rechazar la luz. Dios ha enviado desde nuestros pioneros y con mayor énfasis a partir de 1888 empezó a enviarle mensajes al pueblo adventista del séptimo día de aquel entonces y a los líderes, pero los líderes rechazaron esos mensajes de amor, de misericordia, de advertencia, los rechazó. El 21 de octubre de 1890, en la revista Evangélica, la profetisa y mensajera del Señor, porque todos los adventistas del séptimo día, leales a Cristo, a su palabra y a los testimonios, creemos que el testigo fiel y verdadero Jesucristo inspiró a la hermana White y le entregó poderosos mensajes para su pueblo, no es para el mundo. Estos mensajes no es para el mundo, es para su pueblo, para sus líderes y para el pueblo. Y dice así, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Antes que les hubiese abierto el sentido, los discípulos no habían comprendido el significado espiritual de lo que Cristo les había enseñado. Ahora hace falta que las mentes del pueblo de Dios sean abiertas para comprender las escrituras. El decir que un pasaje significa justamente tal cosa y nada más que eso, que no se debe atribuir ningún significado más amplio a las palabras de Cristo del que teníamos en el pasado, es decir algo que no proviene del Espíritu de Dios. Cuanto más andemos a la luz de la verdad, más semejante a Cristo nos haremos en espíritu, en carácter y en el carácter de nuestra obra, y la verdad se volverá más clara. A medida que contemplamos la luz, y esa luz es Cristo, creciente de la revelación, se volverá más preciosa de lo que primeramente la estimamos cuando la oímos o examinamos de forma casual. La verdad, tal cual es en Jesús, es susceptible de expansión constante, de nuevo desarrollo, y lo mismo que su divino autor vendrá a hacernos más preciosa y bella, revelará constantemente más profundo significado y llevará al alma a anhelar una conformidad más perfecta con su exaltada norma, sea su ley. Una comprensión tal de la verdad
elevará la mente y transformará el carácter a su divina perfección. Todo el sistema de la religión judía consistía en el evangelio de Cristo presentado en tipos y símbolos. Por lo tanto, cuán impropio era para los que vivían bajo la dispensación judía el rechazar y crucificar a aquel que era el originador y fundamento de aquello en lo que pretendían creer. Ahora, ¿dónde estuvo su equivocación? Se equivocaron al no creer lo que los profetas habían dicho referente a Cristo, para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el brazo del Señor, ¿a quién es revelado? Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. No es Dios quien tapa los ojos de los hombres, ni quien endurece sus corazones. Es la luz que Dios envía a su pueblo para corregir sus errores, para llevarlos a caminos seguros, pero que rehúsan aceptar. Eso es lo que ciega sus mentes y endurece sus corazones. Escogen dar la espalda a la luz, andar obstinadamente en los destellos de su propia iluminación. Y el Señor declara positivamente que terminarán en lamento. Cuando un rayo de luz enviado por el Señor no es reconocido, se produce un entorpecimiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne menos claramente la subsiguiente revelación de luz, de modo que las tinieblas van en constante aumento hasta que se hace la noche en el alma. Y Cristo dijo: ¿cuántas serán las mismas tinieblas? ¿Cuántas? Siguiendo un curso como ese, hombres que deberían haber permanecido firmes hasta el fin, colocarán su influencia contra el mensaje y el mensajero que Dios envía. Pero en el día del juicio, cuando se haga la pregunta: ¿por qué os interpusisteis a vosotros mismos vuestro juicio e influencia entre el pueblo y el mensaje de Dios? Y esto es lo que sucede allí. Ellos proscribieron los 7 pilares de fe de la iglesia adventista histórica de aquellos años. No lo enseñaban ni permitían que en las universidades los pastores recibieran estas verdades de los 7 pilares de fe que nuestros pioneros, juntamente con la hermana Juan, nos dejaron. Lo archivaron. Y no había ni un ministro, pastor, educador que se atreviera a hablar sobre eso, porque quedaba en la calle. Pero muchos de ellos probablemente habrán perdido la vida eterna, porque es mejor, es menester, es una necesidad, es una urgencia, no es una opción. Obedecer a Dios antes que a cualquier ser humano, indistintamente quien sea. Siguiendo un curso como ese, hombres que deberían haber permanecido firmes hasta el fin, colocarán su influencia contra el mensaje y el mensajero que Dios envía. Pero en el día del juicio, cuando se haga la pregunta: ¿por qué te interpusiste a vosotros mismos vuestro juicio e influencia entre el pueblo y el mensaje? Esos pastores, esos administradores de la obra de Dios no tendrán ni una respuesta. Quedarán con la boca callada.
Si la abren, entonces será para constatar que ahora ven la verdad tal como Dios la ve. Confesarán que estaban llenos de orgullo, que confiaban en su propio juicio y que fortalecieron sus manos de aquellos que procuraban derribar lo que Dios había ordenado que se erigiera. Los 7 pilares de nuestros pioneros adventistas del séptimo día histórico, más los testimonios, eso Cristo lo dio a su pueblo, único pueblo de los últimos tiempos y para el último tiempo. Es el movimiento adventista del séptimo día. Y ese nombre lo deben llevar todos los que creen en toda la palabra de Dios, aceptan los testimonios inspirados y los 7 pilares que nuestros pioneros no dejaron. Ella dice que no debemos avergonzarnos de llamarnos adventistas del séptimo día. Que nos pueden confundir con la corporación. No, póngale al lado histórico, de verdad presente. No tendrán nada que responderle al Señor. Dirán, aunque la evidencia de que Dios está obrando en firme, no quise reconocerla, ya que no estaba en armonía con lo que yo había enseñado. No era mi hábito el confesar ningún error en mi experiencia en el pasado. Era demasiado terco como para caer sobre la roca y ser quebrantado. Determiné resistir y no ser convertido a la verdad. No quise aceptar la posibilidad de estar en un curso de acción equivocado, en el más mínimo grado, y mi luz se volvió en tinieblas. A los tales se le aplican las palabras: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotros, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y ceniza. Fue que cuando el profeta miró a través de las edades y contempló la ingratitud de Israel al serle mostrada en visión su incredulidad, porque de eso están llenos los líderes ASD corporativo. Y no solamente eso, los del pasado, llenos de orgullo, de incredulidad. Vio también algo que trajo alegría al corazón y que le dio un sentido vívido de la bondad del Dios de Israel. Dijo: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de su beneficencia hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, según la multitud de sus miseraciones. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Y fue su Salvador. En toda angustia fue de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días del siglo. Pero por su propio curso de rebelión de parte de Israel y también de la Iglesia Adventista del séptimo día corporativa, la bendición de Dios hacia el Israel moderno le fue retirada. ¿La bendición de quién? De Dios. Le fue retirada. Debió cosechar lo que había sembrado al cuestionar y manifestar incredulidad. Dice el relato: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. El Señor no quiera que la historia de los hijos de Israel, al dar la espalda a Dios, al rehusar andar en la luz, al rehusar confesar sus pecados de incredulidad y rechazo de sus mensajes, resulte ser la experiencia del pueblo que pretende creer la verdad para este tiempo. Ya que si hacen como hizo el pueblo de Israel ante las advertencias y admoniciones en estos últimos días, le sucederá lo mismo que les aconteció a los hijos de Israel.
El apóstol amonesta: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Líder adventista, pastor adventista, educador adventista, anciano, maestro de escuela sabática, directoras de escuela sabática, directoras de Dorcas, líderes de jóvenes, de conquistadores. Cristo te está llamando a que aceptes los mensajes que nuestros pioneros nos dejaron. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaños de pecado, porque participantes de Cristo somos hechos, con tal que conservemos firmes hasta el fin el principio de nuestra fe. La fe que nos dejaron nuestros pioneros está fundamentada en la santa palabra de Dios. Tenemos la exhortación del apóstol Pablo y que se aplica al pueblo de Dios, tanto como a los destinatarios de la epístola. Temamos, pues, que quedando aún la promesa de entrar en su Shabbat, parezca alguno, su sábado, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. Recordemos que Cristo educó al pueblo en los principios de él, de Cristo, hablando desde la nube y desde la columna de fuego, de día y de noche, pero no obedecieron sus palabras. Y el apóstol nos presenta las consecuencias de su desobediencia, señalando que fueron confinados al desierto debido a su rebelión. ¿Cuántos años está divagando la iglesia adventista del séptimo día corporativa en el desierto? Y quedarán divagando en el desierto de herejías y falsas enseñanzas. ¿Prestaremos oído? Nosotros que estamos viviendo cerca del fin de la historia de este mundo, oiremos la advertencia del apóstol: temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su sábado, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Cristo quiere que su pueblo confíe en él y permanezca en su amor, pero eso no significa que no tendremos temor o dudas. Algunos parecen pensar que si alguien tiene un saludable temor de los juicios de Dios, eso demuestra que está destituido de la fe, pero no es así. El debido temor de Dios, al creer sus amenazas, obra frutos apacibles de justicia, haciendo que el alma temblorosa vaya hacia Jesús. Y muchos deberíamos hoy tener un espíritu tal y volvernos al Señor en humilde contrición, ya que el Señor no ha dado tantas conminaciones terribles, ni pronunciado juicios tan severos en su palabra, simplemente para que quedasen ahí escritos. No, quiere decir lo que dice. Alguien escribió: horror se apoderó de mí a causa de los impíos que dejan tu ley. Y el apóstol Pablo afirma: estando pues poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres. Estamos invitándolos a que siga la palabra de Dios, siga a Cristo Jesús, no siga teólogos. Los folletos de la escuela sabática no son preparados por pastores adventistas, y si son pastores adventistas son ecuménicos, vienen con un ropaje católico, una teología católica, y están siendo alimentada la grey de Roma papal.
Abran los ojos. El folleto de este trimestre es de un teólogo que se está formando en seminarios católicos, pero es adventista de la corporación. Roma papal no tiene que enseñarle nada al pueblo de Dios, a la iglesia adventista del séptimo día, nada, porque lo que ellos enseñan es pura filosofía pagana. No hay nada bíblico, ni una verdad bíblica tiene Roma papal, y de eso están bebiendo los miembros a nivel mundial de la iglesia adventista del séptimo día corporativo. El presidente fue formado en seminarios católicos. Y hubo un presidente, Paul Jones Jensen, que toda su formación es ecuménica. Y lo ecumenismo es formación católica, pura, 100%. Somos nosotros que tenemos que ir allá a enseñarles. Pero de ellos a nosotros nada. Todo es filosofía, no es Biblia. No está en la Biblia. Los que tienen fe en los mensajes de Dios lo harán manifiesto en su espíritu, palabras y acciones. No tenemos que pararnos a presentar excusas por la incredulidad. Debemos reconocer nuestro error y ser celosos. Yo invito a los líderes de esa iglesia corporativa que reconozcan que los líderes en 1888 rechazaron el mensaje que Cristo, el testigo fiel y verdadero, envió en los pastores en los pastores E.J. Waggoner y A.T. Jones. Y ellos lo rechazaron, esos líderes de aquel entonces, y hasta el día de hoy lo siguen rechazando. Eso no es mensaje de hombre, eso es mensaje de Cristo, y que debemos estarlo predicando al mundo entero. Debemos reconocer nuestro error y ser celosos y arrepentirnos. Dice la palabra de Dios, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y al quitar el candelero, se va la presencia de Dios. Y lo que queda es tinieblas. Cuando el Señor envía luz a su pueblo, significa que éste debe ser atento para oír y dispuesto para recibir el mensaje. Con gran magnanimidad espera a que el hombre vuelva en sí. Durante 120 años se esperó que la gente del mundo antiguo recibiese la advertencia del diluvio. Quienes rechazaron el mensaje convirtieron su gran paciencia y benignidad en una ocasión para la burla y la incredulidad. El mensaje y el mensajero vinieron a ser objeto de ridículo. Se criticó y escarneció el celo y fervor de Noé en llamarlos a que se volviesen de su mal camino. Dios no tiene prisa por cumplir sus planes, ya que Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él proporciona luz y abre su verdad más plenamente a aquellos que la recibirán, a fin de que ellos, a su vez, tomen las palabras de advertencia y ánimo y les den a otros. Si los hombres de reputación e inteligencia rehúsan hacer eso, el Señor escogerá otros instrumentos, honrando a aquellos que son considerados como inferiores. Si aquellos que están en posiciones de confianza ponen todo su corazón en la obra, llevarán el mensaje para este tiempo, impulsarán el avance de la obra, pero Dios honrará solo a aquellos que le honren. Hay pastores que pretenden estar enseñando la verdad, cuyos caminos son una ofensa para Dios. No estudia el folleto de la escuela sabatina. Si las matutinas son de la hermana White, léala. Pero estudie la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. Predican, pero no practican los principios de la verdad.
Debe ejercerse gran cuidado al ordenar hombres para el ministerio. Pero usted quiere ser un verdadero ministro, tiene que salir de allí. Porque las grandes verdades de salvación que usted y yo necesitamos predicar, allá no nos van a dar oportunidad. Conocen la verdad, practican sus enseñanzas, tienen un carácter de buena reputación, son indulgentes en ligereza, chistes, en bromas y chanzas, revelan en la oración el Espíritu de Dios. ¿Es santa su conversación? ¿Intachable su conducta? Todas esas cuestiones deben hallar respuesta antes de imponer las manos a cualquier hombre que se dedique a la obra del ministerio. ¿Es comelón de carne? No le deben imponer las manos. Sí come carne, porque no practica el mensaje de la reforma pro salud. Y ese mensaje está allá en el lugar santísimo. Juan lo vio el arca del pacto, vio la vara de Aarón que reverdeció y vio el maná. Y el maná es el mensaje de la reforma pro salud. Ningún pastor genuino debe comer carne, porque al comerla es un hombre lujurioso, tiene mente pervertida y tiene el cinismo de pararse frente a una congregación mientras tiene una mente satánica, porque nada más es lujuria que tiene. ¿Qué lo lleva a eso? El consumir carne. Todas esas cuestiones deben hallar respuestas antes de imponer las manos a cualquier hombre que se dedique a la obra del ministerio. Debemos dar oído a las palabras inspiradas. No impongas de ligero las manos a ninguno. Debemos elevar la norma más de lo que lo hemos hecho hasta ahora al seleccionar y ordenar a hombres para la obra sagrada del ministerio. Veamos ahora entonces, y vamos a hacer un paralelismo entre el pueblo de Israel y la iglesia adventista del séptimo día, de lo que Dios espera de su pueblo. Y demos lugar. Veamos el antiguo Israel y sus errores. Y Dios amaba profundamente al pueblo de Israel. Su corazón era tierno, paterno para con Israel. Y extendió tanta misericordia sobre Israel. Y pacientemente, como un padre puede tomar a un hijo que ya está consciente que hace mal, Dios pacientemente le presentaba sus pecados. Con tolerancia, Dios esperaba que Israel reconociera que estaba en pecado. En su misericordia, amor y justicia, Dios enviaba profetas, enviaba mensajeros para que insistiesen ante los labradores en las demandas de Dios. Pero en vez de ser bienvenidos los profetas y los mensajeros, eran tratados como enemigos. Los labradores los persiguieron y los mataron. Y aún así, Dios, en su infinito amor y misericordia y justicia, todavía enviaba otros mensajeros. Y esos mensajeros recibieron el mismo trato que los primeros. Solo que los labradores mostraron aún más un odio más resuelto. Y Dios seguía enviando uno tras otro. A unos herían, a otros mataron. Al último lo mataron, que fue a Zacarías.
entre el templo y el altar. Pero como último recurso, antes de que fuesen rechazados de manera definitiva como pueblo, como último recurso de amor, de misericordia y justicia, Dios envió a su Hijo y dijo: tendrán respeto a mi Hijo. Pero la resistencia de Israel los había vuelto vengativos y dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, vamos a matarle y tomamos su heredad. Entonces se nos dejará gozar de la viña y hacer lo que nos plazca con el fruto. Vayan viendo el paralelismo. En Palabras de Vida, el Gran Maestro, la página 235 hasta la 37, los judíos abrigaban la idea de que eran los favoritos del cielo y que siempre habían de ser exaltados como iglesia de Dios. Oído, eran los hijos de Abraham, ellos decían, como los consentidos del Dios eterno, declaraban ellos. Y tan firme les parecía el fundamento de su prosperidad que desafiaban al cielo y a la tierra a que los desposeyeran de sus derechos. Sin embargo, mediante sus vidas de infidelidad, se estaban preparando para la condenación del cielo y su separación. ¿Por qué? Porque la advertencia no fue tenida en cuenta por el pueblo judío. Se olvidaron de Dios y perdieron de vista su elevado privilegio como representantes suyos. Y las bendiciones que habían recibido no proporcionaron ninguna bendición al mundo. Se quedaron con ellas. Y eso es lo que hicieron los dirigentes a partir de 1888 hasta el día de hoy. Se quedaron con la bendición y la guardaron en la bóveda que ellos tienen en los edificios de la Conferencia General. Y dijo: esto no lo vamos a dar al mundo. Todas sus ventajas fueron empleadas para su propia glorificación. Privaron a Dios del servicio que Él requería de ellos. Recuerde que estamos hablando de Israel, pero que tiene una aplicación a la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde 1888 hasta el día de hoy. Mantengámonos allí, no perdamos el enfoque. Todas sus ventajas fueron empleadas para su propia glorificación. Privaron a Dios del servicio que Él requería de ellos y robaron a su prójimo la dirección religiosa y el ejemplo santo. A semejanza de los habitantes del mundo antediluviano, siguieron todos los pensamientos de su mal corazón. Así ellos hicieron aparecer como una farsa las cosas sagradas, diciendo: templo de Jehová es este. Mientras que al mismo tiempo representaban indebidamente el carácter de Dios, deshonrando su nombre y profanando su santuario. Y cuando los líderes de la iglesia han aceptado enseñanzas evangélicas y volvieron a la cruz, al Calvario, y se han plantado allí, negando que no hay santuario en el cielo, negando lo que ocurrió en 1844, están en lo mismo que Israel, representando indebidamente el carácter de Dios, deshonrando su nombre y profanando su santuario. Los gobernantes judíos no amaban a Dios
igual que de los dirigentes de 1888, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hasta el día de hoy. No aman a Dios, no amaban a Dios, ni los aman ahora. Por lo que se apartaron de Él. Rechazaron todos sus ofrecimientos de hacer un justo arreglo. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Palabra de vida del Gran Maestro, página 238. Como pueblo, los judíos habían dejado de cumplir el propósito de Dios y la viña les fue quitada. Los privilegios de que habían abusado, la obra que habían menospreciado, fueron confiados a otros. A otros. Como pueblo, los judíos habían dejado de cumplir el propósito de Dios y la viña les fue quitada. Porque la viña es de Dios, no es de ningún ser humano. ¿Está cualquier iglesia libre de ser rechazada? Palabra de vida del Gran Maestro, página 245. Por cuanto los hijos de Israel no cumplieron con el propósito de Dios, fueron puestos a un lado. Y el Señor extiende su invitación a otros individuos. Si estos también son infieles, ¿no serán rechazados de la misma forma? También. La iglesia será pesada en las balanzas del santuario. Si su carácter moral y su estado espiritual no corresponden a los beneficios y bendiciones que Dios le ha otorgado, la iglesia será hallada defectuosa. Defectuosa. Testimonio para la iglesia, tomo 5 páginas 78 y 79. Dije de un principio que todo va a estar sustentado en la palabra de Dios. Ya leímos los textos, que es la base fundamental de nuestro estudio, y en el espíritu de profecía o los testimonios. Estos temas no es para los que no son adventistas. Este estudio es para los corporativos, para nosotros también, que tenemos que pelar el ojo, de no negar a Cristo, de predicar el evangelio, porque al no hacerlo estamos negando a Cristo, somos ingratos. Así que esto es fundamental. La iglesia será pesada en las balanzas del santuario. ¿Y quién es la iglesia? Vamos a estudiar eso a la luz bíblica y del espíritu de profecía. La iglesia será pesada en las balanzas del santuario. Cada alma por la cual Cristo murió será pesada en la balanza del santuario. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. No es una iglesia que se fue a buscar reconocimiento al Estado y protección del Estado. Si su carácter moral y su estado espiritual no corresponde a los beneficios y bendiciones que Dios le ha otorgado, la iglesia será hallada defectuosa. Habla de nosotros también. Así que tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Jerusalén es una representación de lo que será la iglesia si se niega a caminar en la luz que Dios le ha dado. Testimonio para la iglesia, tomo 8 páginas 67 en inglés. Y la iglesia adventista del séptimo día, desde 1888, después de ese congreso, hasta hoy, igualita al pueblo de Israel de los días de Cristo. Me lleno de tristeza, dice la mensajera del Señor, cuando pienso en nuestra condición como pueblo. Mire usted cómo ella pensaba en sus días. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. El orgullo,
la codicia y el amor al mundo. Han vivido en el corazón sin temor a la expulsión o a la condenación. Si el mundo no nos aborrece es porque nos ven igual a ellos, dice, este de los nuestros, y nos aman. Pero si el mundo nos aborrece, y eso está incluida en nuestra familia de sangre, nos tienen que aborrecer. Porque amamos a Dios. Cristo está trabajando en nuestro carácter. Y Él nos lleva a ser semejante a Él en carácter. Entonces nos tienen que aborrecer. Y seguimos a Cristo, su palabra, los testimonios. Pecados dolorosos cometidos con presunción se manifiestan entre nosotros. Y sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciendo y que existe paz y prosperidad espiritual en todos sus términos. Así se paran en el púlpito para los dirigentes llenarse la boca y decir esto. Que la iglesia está floreciendo. Que tenemos 25 millones, 15 millones, no sé cuántos millones de miembros alrededor del mundo. Y que es un pecado llevar una estadística. Pecado que le costó al rey David. Porque el único que debe llevar esa estadística es el Dios del cielo. Pero claro, copiando lo de su mamá, Roma papal, le sigue los pasos, la imita, para tener un control de sus miembros, para ver quién devuelve los diezmos y da ofrenda, y quién no, el que no tiene cargo y no se para al frente, que coma banca. Así es. Pero el que devuelve su diezmo y da sus ofrenditas y apoya los proyectos cuando ellos abren la boca, eso tiene los cargos y pueden pararse al frente. Al frente. Así es. Sí. Así que la iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo. Tu líder. ¿Quién? La iglesia. La iglesia son los miembros. No es una organización que acapara a todos los miembros, lleva una estadística, lleva un registro. Eso no es iglesia. Eso se llama empresa. Que hoy en día le dicen corporación para protegerse, para no pagar impuestos, porque las grandes corporaciones no pagan impuestos. Así que ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y se está volviéndose firmemente hacia Egipto. Sin embargo, pocos están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. ¿Qué le pasa a la iglesia? Algunos miembros adentro dicen, ¿pero qué le pasa? No se siente el espíritu, ¿no? ¿Qué pasa? Hay frialdad, esto. Y entonces, si otro escucha, dice, cállate de eso, sí. Ya no así. La duda y hasta el descrimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias por doquiera. Satanás quiere que esto ocurra así. ¿Quién lo quiere así? Satanás. Servicio Cristiano, página 49 y 50. Al mirar a Jesús el estado de sus profesos seguidores hoy, él mira vil ingratitud, hueco formalismo, hipócrita insensibilidad, orgullo farisaico y apostasía. La lista es larga de lo que ve el testigo fiel y verdadero. Es Jesús el que está mirándonos. ¿Quién puede decir con verdad? Nuestro oro es probado en el fuego y nuestros vestidos no están manchados por el mundo. He visto a nuestro instructor señalar vestiduras
que se daban por justicia. Han desarraigarlas y la puso al descubierto. O sea que la rompió, la suciedad que cubrían. Luego me dijo, no puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter. Oiga, sí dice la palabra de Dios que el diablo en los últimos días va a hacer una aparición, pero falsa, como si fuera Cristo. Y puede también aparecer como un ángel de luz. Y Pablo dice, ¿y qué de sus ministros? Que tienen apariencia, parecieran ser ministros de luz, pero son ministros de tiniebla. No puedes ver esto con qué falsedad cubrieron su inmundicia y corrupción de carácter. Que pues la ciudad fiel ha venido a ser una ramera. Hablando de Israel, pero hablando de la iglesia adventista corporativa. La casa de mi padre se echa un lugar de comercio, de donde se han retirado la gloria y la presencia divina. Divina. Por esta causa hay debilidad y falta la fuerza. Joya de los Testimonios, volumen 3, página 254. Muerte espiritual, lamenta la voz de la inspiración. Ha venido sobre el pueblo que debería manifestar vida y celo, pureza y consagración por la más ferviente devoción a la causa de la verdad. Los hechos concernientes a la condición real del profeso pueblo de Dios hablan más fuerte que su profesión y hacen evidente que algún poder ha cortado el cable que los anclaba a la roca eterna y que ellos están a la deriva en el mar, sin dirección y sin brújula. Cristo, nuestra justicia, página 36 de la edición de 1941. Entonces, hoy, como en el tiempo de Elías, la línea de demarcación entre el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y los adoradores de los falsos dioses está claramente trazada. Usted tiene que tomar una decisión. Yo tengo que tomar una decisión. ¿Sí? Guardar los mandamientos de Dios o adorar los falsos dioses. Si me quedo donde hay apostasía, soy un idólatra. Pero si me salgo para obedecer al Dios verdadero, seguir a Cristo, nuestro modelo y nuestro ejemplo, va a ser diferente. Elías clamó, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Los hermanos de la iglesia adventista del séptimo día de la corporación tienen que tomar determinaciones. Si usted, después que ha estudiado, usted, no es que se ha sentado con un pastor corporativo para que le enseñe, no, usted, doblando rodillas y clamándole a Dios que le enseñe la verdad. Y al final Dios le muestra la verdad. Usted tiene que tomar una determinación. Usted no puede estar entre dos pensamientos. Si Cristo es su Salvador, sígale. Pero si no lo es, váyase con Baal. El mensaje destinado a nuestra época es, caída es la grande Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios
se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, 2, versículos 4 y 5. ¿Cómo vamos de tiempo, hermana Brenda? No está. Bueno, vamos a terminar con esta parte y es lo que yo les quiero presentar sobre quién es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia verdadera de Cristo? Nos dice la palabra de Dios, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Este pasaje es fundamental para entender el concepto de iglesia. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3, 11. Uno de los principales logros de la Reforma Protestante fue haber puesto la Biblia en manos de la gente para que fuera libremente estudiada e interpretada a la luz del Espíritu de Cristo, porque quien nos enseña es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Esta libre interpretación de las Escrituras trajo también sus matices debido a los diferentes intérpretes. Sin embargo, la Biblia es la palabra final en toda revelación divina y a ella debe someterse todo juicio humano. No es el juicio humano sobre la Biblia, es la Biblia sobre el juicio humano. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice, de manera que hay un fundamento para la iglesia que ya ha sido puesto, y ese fundamento es Jesucristo. Que nadie puede poner otro fundamento en lugar de Jesucristo. No es un concilio de iglesia, no es el presidente de una iglesia, no es el jefe máximo de un grupo de iglesia. No, él no es el fundamento de la iglesia de Cristo. Nadie puede poner otro fundamento en lugar de Cristo. Nadie. El fundamento de la iglesia es Cristo, solo Cristo. La Biblia, la palabra de Dios, no acepta otro fundamento en su reemplazo. Si usted está en una iglesia donde su líder religioso, llámese pastor, cura, obispo, quien sea, dice lo último sobre la Biblia y la interpreta, sálgase de allí. Eso es herejía. Eso es herejía. Querer fundar una iglesia aparte de Cristo es luchar contra la voluntad de Dios. En tiempos de tanta diversidad de ministerios, organizaciones, comunidades, organizaciones sociales, empresas religiosas, es necesario que tengamos bien abiertos los ojos de nuestra fe para evitar ser confundidos o engañados. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la verdadera iglesia? Yo no voy a mencionar nombres, porque hay miles de nombres y todas las miles dicen ser la iglesia verdadera. Ahora, sí debemos creer que la verdadera iglesia es aquella que tiene su fundamento en Cristo. Todas dicen tenerlo en Cristo, pero no. En Cristo. Y la palabra de Dios es amplia en cuanto a esto. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y la iglesia de Cristo está edificada sobre él mismo, sobre Cristo, no sobre nadie más. No es sobre un concilio de iglesia, de teólogos, llámese teólogos, doctores
de la Biblia, teólogos, filósofos, teológicos. No. Tampoco porque sea grande en números. Dios no está viendo la estadística. Ni cuán poderosa económicamente sea, ni cuán sabia. No es la iglesia de Cristo, sino está edificada sobre Cristo, sobre su palabra, sobre los 10 mandamientos de la santa ley de Dios, de Éxodo 1, 17, 20, 1 al 17. La verdadera iglesia es aquella que pone a Jesucristo siempre en el primer lugar. Levanta a Cristo. Levanta a Cristo. Levanta su mano para llevarla a sus oyentes al lugar santísimo donde Cristo está. Allá en el lugar santísimo es donde tenemos que estar los seguidores de Cristo, todos los días, en el lugar santísimo. Cristo es sobre todo, por encima de todo. No nos interesa qué piensa este pastor, aquel teólogo. Eso es basura. ¿Qué dice Cristo? Cristo es el fundamento y es el que interpreta su palabra, porque fue él quien la dio a los santos profetas y a los santos apóstoles. Él debe seguir siendo el primogénito de sus hermanos. Primero el Señor, que todo proclame su gloria, porque Cristo es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza de la iglesia. Y su cuerpo somos nosotros. La predicación debe tener en Cristo a su personaje central. Todo el mensaje del Evangelio debe girar en torno a Cristo, al Hijo de Dios, que se encarnó, se hizo humano, tomó nuestra naturaleza pecaminosa, pero fue sin pecado, vivió una vida sin pecado. Él es nuestro ejemplo. Él se puede identificar con nosotros porque Él tenía nuestra naturaleza pecaminosa. Y si usted está en un movimiento religioso o en una iglesia donde dicen lo contrario, sálgase de allí. Eso es herejía. Eso es herejía. Él es el rey de todo nuestro conocimiento. O sea, que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es Cristo. Si la iglesia es verdaderamente una iglesia cristiana y cree en su segundo advenimiento inminente, y esa palabra la quitaron los corporativos. Ya no dicen que la segunda venida de Cristo es inminente. No. Pregúntale cuál es la que usan. Pero es inminente. La persona del Salvador estará presente en nuestro llamado a los pecadores perdidos. Su muerte en el Calvario será proclamada como la prueba más maravillosa del amor del Padre por todos, pero no lo dejamos allí. Llevamos al pecador hasta el lugar santísimo, donde Cristo se encuentra. Como Pablo, nosotros anunciaremos a Cristo y a este crucificado. Hablaremos de la misericordia, del amor de Dios, pero hablaremos de su justicia, su santa ley, que sigue vigente y será eterna por toda la eternidad. Hablaremos de Jesús, de su vida sin pecado, de su ministerio sanador, de su ministerio que enseñaba, predicaba y sanaba. Desarrolló los 3 ministerios que todo pastor verdadero y genuino debe llevar. No es solamente predicar la palabra de Dios. Debe ser entrenado por Jesucristo para llevar el ministerio de sanación, no con milagros, sino con tratamientos naturales.
y abrir los corazones de las personas. E enseñar a la gente cómo Jesús sanaba y sana a todos los enfermos, siempre y cuando confíen en Él. De su gran poder ante las fuerzas del diablo, de su cuidado y provisión en todas nuestras necesidades. Cristo primero y por encima de todo debe ser levantado. Debe ser el lema de todos aquellos que siguen a Cristo y que componen la iglesia de Cristo alrededor del mundo. No es una entidad física reconocida por gobierno, sean municipales o estatales. La verdadera iglesia es reconocible, pues se parece a Cristo. Sus seguidores son semejantes a Cristo. La verdadera iglesia guarda todos los mandamientos de Dios, porque Cristo da poder y fuerza para vencer a Satanás y darle en la torre, darle en la cabeza. La verdadera iglesia vive como Cristo, sus seguidores. Piensan, hablan, actúan como Cristo. Y comen los alimentos que Él creó. La verdadera iglesia, que estoy hablando de los seguidores de Cristo. No estoy hablando de una entidad reconocida por un Estado. Eso es cualquier cosa menos iglesia. Descansa en Cristo su fundamento. No será conmovida, sus miembros no serán conmovidos cuando vengan las tormentas y soplen los fuertes vientos de las falsas doctrinas o de la persecución. Como en la parábola de Jesús, los seguidores de Jesús serán edificados sobre la roca y no sobre la arena de la duda o de falsas enseñanzas. Nuestra doctrina debe apoyarse, sustentarse en Cristo, en su palabra, no en lo que digan los teólogos, ni un concilio de iglesia. No tiene credo, su credo es Cristo y la palabra de Dios. Punto. Una iglesia edificada sobre Jesucristo soportará los embates de la ciencia moderna, de las filosofías paganas, del psicoevangelio, las nuevas sectas, el espiritualismo y las demás falsificaciones de la verdadera fe. Los seguidores de Cristo que componen su iglesia no está fundada en ceremonias o ritos. El Señor Jesucristo nos dejó ordenanzas que debemos cumplir y en las cuales debemos gozarnos. El bautismo, el rito de humildad y la Santa Cena son para nosotros ceremonias vivas donde el Espíritu de Cristo se hace presente para recordarnos la obra que Él vino a hacer a favor de nosotros. Y nuestros corazones meditan y reviven en ella momentos sumamente solemnes para nuestra fe. Pero no estamos como miembros del cuerpo de Cristo, no estamos edificados nuestro fundamento en ceremonias y ritos religiosos, no. Hay un fundamento para la fe. Nadie puede poner otro fundamento. Nuestra fe se funda solamente en Jesucristo. Y en la declaración, vamos a leerla, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a Jesús, a él mismo. Y ellos dijeron: uno, Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y ahora Jesús los va a encarar a ellos, como nos encara a nosotros.
para ver dónde está nuestro fundamento. Y él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento de nuestra fe. No debe estar el fundamento de nuestra fe en 28 doctrinas elaboradas por 7 gatos llamados teólogos o pastores. No debe estar. Debe estar en Mateo 16, 13 al 16. Ese es el fundamento de nuestra fe. Y si usted no cree en eso, se va a quemar con el diablo. Ese es el fundamento de nuestra fe. Reconociendo a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios e Hijo de hombre. Y que intercede por nosotros. Nadie más. Así que ahí está el fundamento de nuestra fe. Márquelo, subráyelo. Mateo 16, 16. Tú eres el Cristo, le dijo a Jesús, el Hijo del Dios viviente, del único Dios, único, el Padre. Así que la iglesia de Cristo está unida por los lazos de amor de su Salvador. Nos congregamos porque amamos a Cristo en primer lugar y porque amamos a Cristo aprendemos cada día a amarnos unos a otros. Y nos congregamos también porque esto es algo importante. Allá en Juan 4, el capítulo 4 de Juan, versículo 19, dice allí, porque 5 maridos has tenido. Vamos desde el 20, Mateo Juan 4, 20 en adelante. Nuestros padres adoraron en este monte, le dice la mujer, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Hay gente que ha pagado miles de dólares cuando con ese dinero pudieron haberle dado de comer a mucha gente indigente. Y gastaron por un pasaje para ir a Israel. Hay que darse en la frente. Para ir a besar ahí un muro, el muro de lamentación. Y Jesús le dice, mujer, dice de Jesús, está hablando el fundador de nuestra fe. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No es en Washington donde está la conferencia general, no es Roma, no es ningún lugar específico de un edificio. No es Israel. Cristo rompió con esa atadura que tenían los judíos y la rompió de una vez para siempre. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ojalá sea debajo de un árbol, o en la sala de una casa, o en el patio de una casa, o en el garaje de una casa. Si nada más la casa es todo, es cocina, es cuarto, todo, ojalá sea allí. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, Jesús dijo, yo estoy ahí. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Se reúne en un edificio que se llama templo. Usted no sabe qué es adorar a Dios. Sálgase de allí
Sálgase de allí. No adoren esos lugares. Ahí no está la presencia de Dios. Pueden orar todo lo que quieran, invocar el nombre de Dios, de Jesús. Ahí no está Él. Y la historia nos lo va a revelar. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ellos no saben que adoran. Pero si salen, van a aprender a adorar al único Dios verdadero, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros adoramos lo que sabemos. Jesús está hablando. Jesús sí sabía adorar y sabía a quién adorar. Porque la salvación viene de los judíos. Él lo tenía que dejar claro. El Mesías venía de la tribu de Judá. Y Jesús establece esos principios para que el diablo no metiera su mano. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es a través de Cristo, que es espíritu y verdad, que el Padre acepta nuestra adoración. El que no tiene al Hijo, el que no tiene a Cristo en su corazón, en su vida, su adoración es falsa. Y puede llenarse la boca diciendo que tiene a Cristo, pero no guarda los mandamientos de Dios, es falsa. Y los mandamientos de Dios incluyen el santo sábado, el séptimo día. Es día para adorar a Dios. Ya estoy poniendo las bases de cómo usted identifica al pueblo de Dios. Pueblo e iglesia de Dios es lo mismo. Iglesia de Cristo, pueblo de Cristo es lo mismo. Quítese, pídale al Padre que le rompa, deshaga todos esos falsos conceptos que le han puesto allá donde usted va a adorar, sea en domingo o sea en sábado. Así que la iglesia verdadera no está fundada en la obediencia ciega a un maestro religioso, no debe estar, siga hombre. Las ovejas conocen la voz del pastor. No nos da tiempo para estudiar ese capítulo 10 de Juan, precioso. Pero usted lo puede estudiar. Arrodíllese y dígale al Padre, enséñeme a entender Juan 10. Y Él lo va a hacer. El Padre es quien nos enseña su palabra. Las ovejas conocen la voz del pastor y lo siguen. ¿A quién tenemos que oír? La voz del pastor. ¿Y quién es el pastor? Cristo. Cristo. Él tiene sus pastores. Si son fieles, pero Él es el único pastor. Y debemos escuchar su voz a través de su palabra. Nadie se va a perder si dobla rodillas y le dice, Padre, enséñeme la verdad. Nadie. El Padre va a llegar y le va a enseñar. Y va a permitir que usted escuche la voz del pastor, que es su Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo. El verdadero creyente en Cristo no solamente conoce, sino que reconoce la voz de Cristo. El pastor, mediador, salvador de él. Y le sigue. ¿A quién debemos seguir? Dice Juan 10, al pastor. Su palabra, él la escribió a través de los profetas. Fue Cristo, a través de los apóstoles, pero fue Cristo. Entonces, estamos aprendiendo aquí y ya estamos terminando. Y entonces, como lo dice en Hechos 4, donde nos dice que en ningún otro hay salvación. La salvación no está en los templos, no está que usted tenga el nombre registrado en X denominación, iglesia, movimiento religioso, movimiento filosófico, nada de esas cosas. Y Jesús dice en Lucas
Alégrense, gócense. No de que hagan milagros hasta que expulsen demonios. No se gocen de eso. Asegúrense. Algunas versiones dicen gócense de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. En el libro de la vida. Pero no es gozarse, es asegurarnos. ¿Cómo nos aseguramos que nuestros nombres estén allí? Pues quien los registra es Cristo. Si Cristo mora en nosotros todos los días de nuestras vidas y Él es el todo, pensamos en Él, vivimos, respiramos, Cristo es todo. Dependemos de Él para todo. Y estamos en paz, sobre todo con el Padre, porque su Hijo mora en nosotros y el Padre también. Entonces, podemos estar tranquilos que nuestro nombre Cristo lo ha puesto en su pecho. Y eso es una bendición. Cristo y solo Cristo. Cristo en nuestras mentes, Cristo en nuestros corazones, en nuestra conversación, en nuestros gestos, en nuestros motivos. Cristo es todo. El mundo tiene que ver en nosotros a Cristo. Eso fue lo que ocurrió en Antioquía. Por eso le llamaron pequeños Cristo. No dijeron cristianos. No, esa palabra después recibió cambios. Porque esos que empezaron a llamar en Antioquía a los de Cristo, habían escuchado a Cristo, probablemente estaban entre la multitud cuando Jesús predicaba y enseñaba, pero no se convirtieron, volvieron a sus vidas normales. Cuando los antioquíes, la gente se estaba convirtiendo por cientos de miles y los no convertidos, a quien veían a Cristo. A ese nivel tenemos que llegar usted y yo. Que el mundo no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo. Y el nombre de Cristo sea glorificado. En nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestros gestos, en nuestros pensamientos. Cristo es el sustento de nuestras almas. Es el aliento de nuestra vida. Así que estamos seguros, vivimos en completa paz, porque Cristo es nuestro fundamento. No son los credos, no son 28 credos o doctrinas, como le quieran llamar. Es Cristo. Y esas cosas no están fundamentadas en Cristo. Donde se reunieron un grupo de sesudos, que ellos le llaman sesudos, pura sabiduría humana, pero de Dios nada. Y formaron esa doctrina, pero eso no es el fundamento de nuestra fe. Eso lo hicieron así porque es una medida de controlar al rebaño. ¿Se dan cuenta? El anotar ellos, llevar un registro de sus miembros para controlar el rebaño. Aprendieron mucho de la élite de aquellos años y de Roma papal. Bastante que aprendieron. Por eso rechazaron lo que Cristo le dijo al hermano White, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo debía estar constituida los dirigentes para administrar la obra de Dios. Y ellos rechazaron la sugerencia de Cristo y impusieron un tipo papal, donde hay un presidente, hay una jerarquía. Y Cristo abomina eso, porque quien iba a llevar el control de su iglesia era Cristo, pero ellos rechazaron a Cristo y llevan una jerarquía idéntica que la de Roma papal.
idéntica. Pero lo más importante es que usted y yo podemos sacudirnos de toda esa basura de hombres, de toda esa basura de filosofía hueca, sin sentido, y seguir a nuestro Salvador, Señor, libertador, único mediador, garante ante el Padre, Cristo Jesús. Cristo le invita a que si usted está en un lugar donde Cristo no es el centro, donde sus líderes no reflejan a Cristo y la mayoría de sus miembros, sálgase de allí. Sálgase de allí. No ponga en riesgo su salvación. No la ponga en riesgo. Cristo le ama y lo invita a seguirle a él. Amante Padre que estás en los cielos, gracias le damos por su santa palabra. Gracias también porque a su pueblo que constituye hombres y mujeres que siguen al Cordero, que siguen al buen pastor, Cristo Jesús. Señor, rogamos que tengas misericordia de nosotros y que Cristo more en nuestros corazones y que tengamos y pasemos todo el tiempo sentados en el lugar santísimo donde Jesús está mediando por nuestra salvación, preparándonos para llevarnos a la traslación. Y cuando él dijo en Juan 14:1 que él iba a preparar lugar, él se refería a nuestro carácter. Él está trabajando en nuestro carácter porque lo que usted va a ver en la hora, en el momento que nuestros nombres sean llamados a juicio, quiere ver en nosotros un carácter semejante al de Jesús. Y para ello, Señor, tenemos que pasar todo el tiempo que podamos en el huerto de oración y a los pies de Cristo, aprendiendo de él. Rogamos, oh Señor, por tantas almas que están en tantos lugares llamadas iglesias, que son más negocios, que, oh Señor, ellos escuchen la voz de Jesús y salgan de esos lugares. Pero también hay pastores, líderes, que, oh Señor, ellos también salgan de allí y que no se preocupen cómo van a mantener a su familia, porque Cristo es nuestro pan y con él nuestro pan y nuestras aguas estarán seguras. Pero lo más importante de todo eso, Señor, es que a través de Jesús agrademos al Padre. Gracias, Padre eterno, por amarnos profundamente. Denos su bendición. Que, oh Señor, mejor nos des el gozo de morir por Cristo que negar a Cristo. Gracias por amarnos. Que el nombre suyo y de su Hijo amado sea glorificado en el cielo y en nuestros corazones. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.